Sean todos bienvenidos a Noche de Vigilia, un programa en donde intercedemos, oramos, ministramos la palabra de nuestro Dios, alabamos y adoramos a nuestro Padre Celestial. Conducido por Marlene Ibarra y Michelle de López, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Sean todos bienvenidos a Noche de Vigilia. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, los que nos ven a través de YouTube, Instagram, TikTok, Noche de Vigilia 2022. Este es el programa número 80, David, que tiene por nombre Expresando el amor a los necesitados. Eso es algo que nos está demandando nuestro Padre Celestial. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a nuestro Padre? Cuando le damos amor a los necesitados, no tanto a nuestros familiares, a nuestro entorno, sino también a personas que no conocemos. Y si Dios las coloca en nuestro camino es para ayudarles, debemos demostrarle el amor. Así es, Marlene. Lo que tú estás diciendo ahí en la introducción de este programa es muy importante, ayudar a los necesitados. Como dicen, más que todo no tanto a la familia, sino a otras personas que fuera de nuestro entorno, ayudarlos, demostrarles ese Cristo vivo que vive dentro de nosotros, demostrarles que Él es amor. Sí, porque fuimos llamados a amar a nuestro prójimo, entonces a nuestros familiares, pero también es bonito cuando nosotros amamos a otras personas. Y el amor no solamente es decir te amo, el amor es dar sin nada cambio, así como el Padre nos amó, con la diferencia de que Él sí nos dio a su Hijo amado para que por medio de Él tuviéramos vida y vida en abundancia, pero Él da el amor sin pedir nada a cambio. Exactamente, amor, demostrar amor con acciones, no de labios para afuera, sino con acciones, a través de cualquier ayuda económica o ayuda de comida o una ayuda de un consejo, una buena palabra para una persona, para que esa persona esté buscando una respuesta de Dios, uno sea instrumento de bendición, pueda darle esa palabra que viene de Dios para el cambio de sus vidas. Y que nosotros agradamos a nuestro Padre Celestial cuando Él ve que estamos cumpliendo en uno de los mandamientos, el segundo más importante, amar a ti mismo y ama a los demás como a ti mismo. Entonces hoy vamos a tener como un invitado especial al pastor Humberto Pinto. Él va a estar hablando acerca de lo que él está haciendo con una fundación que se llama Casa Pan, para ayudar precisamente a los más necesitados, a los huérfanos y a los ancianos. Algo que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta introducción. En esta hermosa noche proclamamos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra transforme tu mente, transforme tu corazón, toque tu vida, a ti y a cada uno de nosotros, porque recuerden que la palabra ministra tanto para allá como para acá, y que nosotros seamos ese canal para cada uno de ustedes. Así que no se les olvide escribirnos, llamarnos. Nosotros estamos dispuestos a servirles, a orientarles, si necesitan oración, lo que ustedes requieran en el momento. Nosotros somos instrumentos de Dios para ayudarlos. Para eso está este canal, para eso está este programa, más que todo para ministrar, pero también para orar por cada uno de ustedes. Si ustedes necesitan una oración, como acaba de decir mi compañera, en la descripción de este video, allí estará un número de teléfono de WhatsApp por donde ustedes pueden escribirnos directamente a nosotros y nosotros responderemos sus inquietudes, oraremos por su situación, y si ustedes quieren que esa oración salga aquí en vivo a través de este canal, se hará, pero conforme a lo que ustedes lo deseen. Si lo quieren en privado se puede hacer.
de igual manera pueden dar testimonio de lo que ha hecho Dios por la vida de ustedes, también lo pueden hacer. Ustedes se comunican con nosotros y nos envían el video o el audio de esa palabra de testimonio, porque para que otros puedan ser edificados y se puedan llenar de la fe de nuestro Padre Celestial, porque por eso es que los testimonios son importantes. Así es. Y ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de esta noche, el pastor Humberto Pinto. Él nos va a estar dando una palabra que viene de parte de nuestro Padre Celestial, que es de beneficio para lo que hemos estado hablando toda esta noche, de ayudar y amar al necesitado. Muy buenas noches, pastor Humberto. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches. Llegó el momento de hacer la pregunta, la entrevista, para conocer un poco más de su vida y ver cómo usted está contribuyendo al reino de Dios. Sí, bueno, una de las labores que uno como hijo de Dios debe hacer es de amar al prójimo. Y amar al prójimo no es nada más la teoría, amar al prójimo tiene que haber un accionar, tiene que haber una práctica. Esa es parte de la fe. Nosotros caminamos en la fe, tiene que ver con un accionar. En este caso, nosotros, bueno, mi persona y mi esposa, nos estamos trabajando, hicimos una alianza con una fundación donde le damos comida, alimento a como 70 niños. La fundación, una fundación la fundadora es una venezolana que está en los Estados Unidos y bueno, ella nos escogió a la pastora y a mí como para llevar esa parte espiritual a los niños, no nada más darles el alimento natural, sino también darle una instrucción de la palabra de Dios, oramos por ellos. Eso es una labor que se está haciendo todos los días. Tenemos en Tocuyito y tenemos en San Joaquín. En Tocuyito son niños y en San Joaquín son ancianos. Y esa es una de las formas de que el Señor nos ha ido enseñando del amor hacia los demás, de poder dar un granito de arena, llevar ese alimento espiritual y alimento natural. Y se está haciendo todos los días de lunes a viernes. Y ha sido de gran bendición y creemos que de esa manera se está extendiendo el reino, porque una de las funciones de la iglesia es ser influencia en la sociedad, poder ser influenciador, pues, en ese sector donde estamos, en esos dos sectores, ha sido de beneficio para la comunidad como tal, para los ancianitos allá en San Joaquín, igualmente en Tocuyito, bueno, las personas agradecidas porque se está dando valor cristiano a las personas, el camino a Dios, del respeto, y aparte de eso hay una introducción también hasta clases de matemáticas, de literatura, alimento diario, comida. Cuando hay actividades, se celebra, por ejemplo, una vez al mes, se celebra el cumpleaños de los niños y de los ancianitos también, para tomarlos en cuenta y de esa forma mostrar el amor, extender ese amor de Dios hacia las comunidades, que eso es lo que realmente las personas necesitan, pues, de que sientan de que hay un Dios que nos ama y que hay personas que nos atrevemos a servirle a Dios de esa manera. Qué importante todo esto lo que nos está contando. Le tenía otra pregunta. ¿Qué rol, qué funciones ocupan ustedes dentro de la fundación? Bueno, el rol realmente nosotros es la parte espiritual de la fundación. Todo lo que es la parte administrativa se encarga un equipo y nosotros entregamos tratados, hablamos con las personas encargadas de hacer la comida, oramos por ellas, como quien dice, le impartimos todo lo que es la doctrina del reino de Dios. No hacemos acepción de personas, sino que más bien el objetivo es ganar las almas, y esa es la misión que tenemos, no algo de negarle pues el bienestar espiritual e incluso de comida
de medicina, vamos a hacer jornadas médicas, se están haciendo jornadas médicas también, se están haciendo jornadas de cortar el cabello, y la función realmente de nosotros es, en cada actividad social que hagamos, hacemos tratados, predicamos, oramos por las personas, les mostramos a Cristo a cada una de las personas que son beneficiadas. Hubo ancianos que se le han dado sillas de ruedas, medicina, y detrás de esa medicina y a veces adelante está la oración, está ese agradecimiento que tienen las personas primeramente con Dios. Y una de las funciones por la cual esta fundación me llama a mí es porque han visto en la trayectoria mía la integridad de ayudar al prójimo, de amar al prójimo sin un sectarismo, pues, de que si son evangélicos, que si son católicos, que si son... No, sino de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, de ganar almas para el reino. Exactamente. Esa es la función principal, ganar almas para el reino. Porque el pretexto es la comida, pero realmente el objetivo, como se lo he dicho yo a todas las personas, es ganar las almas para el reino de Dios. Es una forma de evangelizar. Exacto. Esa es la finalidad que se debe, pues. Llevar a más almas a que conozcan realmente a Dios. Amén. Y que Dios es amor, Dios es aquel que te presta la ayuda en todo momento. Amén. Y que no es solamente buscarlo cuando lo necesitamos, sino en todo momento. Siempre estemos dispuestos a estar con Él a las 24 horas del día, que Él siempre nos va a prestar el apoyo y siempre va a querer lo mejor para nosotros, como un papá lo hace con un hijo. Así es, así es. Sí, porque el reino, el evangelio del reino es uno solo. No hay muchos evangelios, hay un solo evangelio, es el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es eso, porque Cristo Jesús también dio alimento natural, pero antes del alimento natural dio un alimento espiritual. Y eso es lo que logramos y estamos tratando de hacer en la fundación, llevarles el alimento espiritual y después el alimento natural. Y entonces nos ven diferentes. No andamos acusando a nadie, sino más bien sumando, multiplicando, como lo que hacía Jesús, como hicieron los apóstoles. Y esa es nuestra misión, pues, al trabajar en esta fundación. Y así es, Pastor Humberto. Si llevamos esto a la palabra en Santiago 1:27, que dice que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas, que más de cualquier religión humana es poder demostrar el amor a esas personas necesitadas. Y qué bonito es saber de que hay fundaciones aquí en Venezuela donde están amando al necesitado. Cuéntenos, Pastor, ¿cómo nació la Fundación Casa Pan? Bueno, la Fundación Casa Pan nace del corazón de Dios y utilizó a una hermana que en ese tiempo no tenía mucho conocimiento de las cosas de Dios, mas sin embargo Dios había puesto en su corazón de dar alimento a los niños, y ella soñaba, era un sueño para ella. La señora Clara López, yo la conocí hace como unos 11 años, y Dios me llevó a su casa, y ella la cuenta como una anécdota, pues ella dice que ella andaba con un cigarro y un café, y yo le hablaba de Jesús, y yo le hablaba de Dios, y entonces en una oportunidad, no recuerdo bien si fue que yo hice una oración, y entonces le dije algo así como que lo que está en tu corazón, Dios lo va a suplir, y eso se va a dar, ese sueño que tú tienes, eso se va a dar. Entonces ella se impactó porque, bueno, ya hoy en día, en el año 2022 que estamos, ya no es un sueño, es una realidad. Ella me ubicó por medio del Facebook y se contentó mucho que yo regresé aquí a Venezuela, estando ella todavía en Estados Unidos, y me dijo: Pastor, mire, ya no es un sueño, lo que hablamos hace muchos años, hace 11 años exactamente, ya la fundación es un hecho. Ya la fundación está hecha, se llama Casa de Pan, y ya ha bendecido y sigue bendiciendo a muchas personas, a ancianos y a niños. Y eso es lo que dice la palabra, lo que tú acabas de decir, darle a la viuda, porque hay muchas viudas allá en San Joaquín, muchas mujeres mayores, viudas y viudos también, porque había hombres también viudos. Pero también al mismo tiempo tenemos en el otro lado huérfanos, niños que no tienen padres, que viven con sus familiares. Otros que son niños que aunque tienen sus padres, pero es como si no estuvieran, porque bueno, por la misma situación social que hay, sí.
Entonces se está haciendo la labor con el amor de Dios para con ellos y ha sido de gran bendición. Yo me siento, bueno, honrado porque en medio de tantos hombres de Dios, bueno, la fundadora se acordó de mí y me escogió a mí. Yo dije, bueno, así es. entonces yo lo hago como para Dios. Amén. Que todas las cosas tenemos que hacerlas para como si fueran para nuestro Señor. Amén. Y más cuando Él ve la disposición de nuestros corazones y estamos cumpliendo la palabra. Y en cierta manera la señora Clara de López está cumpliendo Santiago 1:27, sin ser conocedora en ese momento de Dios ni de la palabra, para hacer lo que Dios ya le había puesto desde antes en su corazón, y se hizo, porque eso proviene del Padre Celestial. ¿Cuántos niños, como usted dice, no están abandonados en las calles pasando necesidades? Y es bueno saber de estas fundaciones que de verdad están interesadas en ayudar no solamente a niños, ancianos, a todo aquel que lo necesite, como está establecido en la palabra. Así es. Qué bendición. ¿Ustedes le imparten la palabra todos los días o tienen un día específico? Todos los días se le da comida natural, se alimenta a los ancianos en San Joaquín, y igualmente todos los días, de lunes a viernes. Tenemos cocineros, pero en la parte de los niños también hay profesores que le dan clases bíblicas, le dan clases de matemáticas, de castellano, y se le da comida todos los días. Y entonces eventualmente vamos a ir haciendo campañas evangelísticas también para precisamente rescatar almas, porque no queremos nada más alimentar a las personas naturalmente, sino alimentarlos espiritual y materialmente. Así es. ¿Y de qué manera los que están viendo pueden ayudar a la fundación? Porque me imagino que necesitan, para mantener cuánta cantidad de niños y ancianos se requiere de alimentos, se requiere de provisiones, de calzado, de ropa, porque hay que ayudarlos no solamente en la comida, sino también en lo que visten. ¿Y de qué manera pueden aportar los que quieran aportar sobre estas fundaciones? Sí, bueno, la manera de aportar va a ser a través de Instagram. Tienen una página en Instagram, en Facebook también, se llama Fundación Casa de Pan Venezuela, porque este es un proyecto que se quiere hacer macro, se quiere hacer no nada más en Venezuela a nivel nacional, sino fuera de Venezuela. Vamos a incluir varias naciones, República Dominicana, Argentina, México, Colombia, muchas naciones. Entonces se hace por medio de Instagram, ahí aparecen toda la información de cómo se dona. Hay donaciones que se hacen de aquí en Venezuela, otras que se hacen de diferentes países, de Estados Unidos y de otros países. Y bueno, confiamos en Dios, que como esto viene de Dios, el Señor ya tenemos un año trabajando en la fundación y seguimos avanzando. Hay momentos que a veces decimos cómo, pero aparece el dinero para comprar las provisiones, porque no es nada más comida, es medicina también, es ropa, que le damos, es juguete, en diciembre le damos juguete a los niños. Es una obra muy bonita que Dios usó en la hermana, y la está usando la hermana Clara. Y bueno, yo estoy contribuyendo con un granito de arena en la parte espiritual también. Así es, muy importante el que quiera aportar, porque esos niños, esos ancianos necesitan del amor de Dios y el amor que nosotros podamos expresar, porque a medida que nosotros le demos a ellos, estamos expresando amor a Dios, porque de nada nos sirve decir amamos a Dios y no ayudamos al que tenemos al lado, a los que necesiten de nuestra mano amiga. Sí, y bueno, y aparte también en la Fundación Aposento del Reino de Dios, que es la congregación que yo liderizo para la gloria de Dios, también hacemos actividades paralelas a la fundación. De hecho, ya hemos hecho ya varias, y para ahorita, el Día del Niño, tenemos planificado también ir a varios sectores a llevarle juguetes, y le vamos a llevar también comida. Eso lo vamos a hacer no con la Fundación Casa de Pan, sino con la Fundación Aposento del Reino de Dios, porque nosotros no andamos, nosotros lo que queremos es extender el Reino de Dios. Están contribuyendo. No estamos exactamente trabajando para un solo sector, sino que somos amplios.
Y hoy precisamente estaba concretando con una de las empresarias que quiere aportar, que ha estado aportando en el ministerio, y bueno, pero se invita también a que pueden colaborar también. Y la manera de colaborar también es a través de Facebook, Instagram, la Fundación Aposento del Reino de Dios, Así o es. comunicarse al 0414-410-8182, que es uno de los teléfonos que manejamos aquí en el ministerio. Así es. Ujú. Porque es necesario en estos tiempos de crisis, porque no vamos a estar aislados de todo lo que se está viviendo mundialmente, pero nosotros tenemos que confiar en un Dios que es nuestro proveedor, nuestro ayudador, y Él quiere que nosotros estemos avivados y estemos haciendo su obra en tiempo y fuera de tiempo, Amén. porque como dice su palabra, no es bueno de que el Señor venga y no nos consiga haciendo su obra. Él quiere que cuando Él llegue nosotros estemos haciendo lo que Él nos ha mandado a cada uno de hacer. Y eso es una manera de amarlo y honrar a nuestro Padre No, y es una Celestial. alegría, es una satisfacción cuando uno va a hacer la obra de darle el alimento espiritual, de darle la comida, de poder atender al prójimo. Es una gratificación, pues uno se siente útil para el reino. Y es una manera, como habíamos dicho, de extender su reino. Entonces, De hecho, en Mateo 25, cuando Jesús le dice que separa sus ovejas y de las cabras, y dice que estuve enfermo y no me fuiste a ver, estuve sin alimento y no me diste de comer, estuve descalzo y desnudo y no me diste. ¿Cuándo no te vimos? Parafraseando un poco, ¿no? Cuando estuve preso, porque todas esas personas era yo. era el Señor. O sea, Él está diciendo que nosotros tenemos que ayudar a todo aquel. Eso es parte del amor del prójimo, sí. Entonces, y Él dijo, ahora el que me dio de comer, Dios me dio de beber, estos son mis hijos, porque le dieron al prójimo, me dieron a mí. Es así. Entonces, Sí, al bueno, darle él a los niños, le está dando al anciano, le están mandando a él así. sí, porque los niños representan parte del reino de los Así cielos, es. porque dicen, no vengan los niños que de tales son el reino de los cielos. Es así. Entonces tenemos que amarlos y respetarlos, igual a las personas de tercera edad. Exacto. Que son como unos niños más, unas personas mayores. Sí. Sí, sí. Y agradecidos estamos ante nuestro Padre Celestial por la vida del pastor Humberto Pinto, que estuvo esta noche compartiendo con nosotros su vivencia como parte de la Fundación Casa Paz y parte de lo que él está haciendo con su Fundación Aposento del Reino de Dios, de ayudar al necesitado, y que esas almas o esas personas que aún no conocen a Jesús puedan llegar a través del alimento espiritual y del alimento natural que requieren, porque el cuerpo físico también necesita ser alimentado, pero es mejor cuando uno recibe primero el alimento espiritual y después Dios por añadidura te da todo lo que tú necesites. Así es, así tiene mucha la razón de lo que hemos hablado en esta noche. A continuación vamos a ver cómo es el funcionamiento de la Fundación Casa de Pan, para que ustedes puedan ver que es algo real, no es ficticio, no son palabras, son hechos, donde ellos reciben tanto el alimento físico como espiritual y el amor de otras personas, el afecto que es tan importante. Así que les invito para que puedan ver la actividad que ellos hacen.
donde se refleja el amor de Cristo, donde a esas personas se les ve la alegría de que hay personas que están pendientes de ellos, y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que nosotros seamos partícipes del avance del reino de Dios y su justicia. Si ustedes quieren ayudar de una u otra manera, allí le dejamos toda la información acerca de la fundación de Casa Pan, que es de niños, y la de ancianos, y la Fundación Aposento del Reino de Dios. Vamos a contribuir en el avance del reino de Dios y su justicia. La palabra o Biblia nos enseña a amar y a servir a los demás. En Juan 13, 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Allí Jesús le está hablando a sus discípulos que la mayor prueba de demostrarle a otra persona que somos seguidores o discípulos de Jesús es cuando amamos a los otros, unos a otros. Estamos llamados a amar, porque la esencia de Dios Padre es el amor, y Él quiere que nosotros nos movamos aquí en la tierra en el amor. Y eso es lo que ha venido el enemigo o el príncipe de este mundo a enfriar el amor de mucho. ¿Para qué? Para que nosotros seamos desobedientes al mandato número 2 de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros como hijos debemos anular toda maquinación del enemigo de cuando Él nos lanza dardo. Pero ¿cómo tú vas a amar a esa persona que te hizo daño? No, tenemos que amar a todos, al prójimo. Yo tengo que amarlo a Él porque Él es mi prójimo, y Él tiene que amarme a mí porque yo soy su prójimo. Tenemos que amar inclusive a nuestros vecinos, a todo aquel que es nuestro prójimo. Estamos llamados a amar. Exactamente, estamos llamados a amar, así como dice aquí, la palabra nos enseña a amar y a servir a los demás. En Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Allí está hablando el apóstol Pablo, como lo estaba diciendo anteriormente. Nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende, y nosotros de igual manera debemos pedir perdón cuando ofendemos a alguien de pensamiento, de palabra, por cualquier cosa que nosotros creamos que no lo estemos ofendiendo, y debemos pedir perdón y amarnos unos a otros y ser amables. Eso es característica de ser hijos de Dios o discípulos de nuestro Padre Celestial, cuando le demostramos amor a la persona que nos ofendió, que nos dio una mala palabra. Ok, sí, tiene mucho de verdad lo que acaba de decir. Es servir a los demás, servirnos a nosotros. Que una parte de la palabra donde en Mateo 23:11, donde habla lo siguiente: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Esto podemos entenderlo de la siguiente manera: tú quieres ser importante, sírvele a los demás. ¿Quién fue tan importante en esta vida? Fue Jesucristo cuando vino. Él fue tan importante, y a pesar de que Él era el Rey y es el Rey de Reyes, Él vino a servir, no para ser servido. Él vino a servirnos a nosotros. Él padeció y fue sepultado por nuestras transgresiones. O sea, Él sirvió. Eso es lo más, o sea, si quieres ser importante, quieres tener una importancia para otros, tú debes servir, porque cuando tú sirves,
las personas se sienten agradados porque hay alguien que los tomó en cuenta. Y eso es lo que debe llenar tu corazón. Servir a otros, ayudar a otros, eso es lo que debe, o sea, tener contentación, alegrarte, o sea, sentirte útil porque tú ayudaste a una persona, sentirte gozoso, no como una carga, sino como, wow, o sea, ayudé a esta persona y me siento bien con esto. De eso trata la palabra aquí en Mateo 23. Así es, David. Jesús vino a darnos el ejemplo más grande de humildad y de servicio. Aunque Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, era nuestro Dios hecho carne o hecho logos. Él vino a servir, Él vino a demostrar amor y marcó una diferencia en cuanto a otras personas de esa época, que eran de los judíos, de la sinagoga, que se llevaban más por las leyes, pero no tenían ese amor y esa manera de servir sin esperar nada a cambio. Él lo hacía de una manera genuina. ¿Para qué? Para que nosotros como discípulos lo hagamos de igual manera. Exactamente. Estás en lo cierto. Vamos a Mateo 20:28, donde dice: pues si ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo estaba mi anterior intervención en el versículo anterior ya lo había explicado. Fíjense cómo es Dios. No había leído la palabra y ya estaba hablando de lo que dice a continuación. Entonces, es eso, pues Él vino no para ser servido, Él vino para servir, y por eso padeció, murió y fue sepultado por nuestros pecados, por todo lo que nosotros habíamos cometido. Él vino por amor a nosotros. Aquí continuamos viendo que todo lo que Dios hace por nosotros lo hace a través del amor, a través de la misericordia, a través de que Él quería rescatar a sus hijos de aquellos porque se habían perdidos. Recuerden la parábola de las ovejas, que Él fue por una sola que se había perdido. Así hizo nuestro Padre. Él, por unos cuantos que se perdieron, que estaban quizás perdidos o estaban muy apartados de Dios, Él vino por ellos a rescatarnos, porque Él nos quiere a todos. Amén. Él nos da oportunidades. Hay personas que Dios le ha dado más de una oportunidad para que se arrepientan, y esas personas no se han arrepentido. Pero Dios espera hasta el último momento. Hay personas que ya están a punto de morir y se arrepienten, y Dios los perdona de sus pecados y los lleva a su presencia. Quizás muchas personas se preguntarán: wow, esa persona fue tan mala y esto y lo otro, y se fue con Cristo, pero no saben que Dios espera hasta el último momento para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados, para perdonar todos nuestros pecados. Él no le importa, sino que tú tengas un genuino arrepentimiento, que que sea algo genuino, que no sea algo que tú digas: sí, me arrepentí, y no sea de corazón. Por eso debemos arrepentirnos de verdad, como Dios quiere, porque Dios examina tu corazón, examina mi corazón, y Él sabe cuando tú estás diciendo la verdad y cuando no estás diciendo la verdad, o cuando yo estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad. Así es. El segundo punto de cómo demostramos el amor al necesitado es
prestando servicio a nuestra familia. Vamos a 1 de Timoteo 5, 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Allí Pablo les estaba exhortando que todo aquel que no atiende a sus familiares, especialmente el de su casa, es un incrédulo, está desperdiciando la fe, porque nosotros tenemos que cuidar de nuestros familiares, una manera de honrarlos. Entonces, hay muchas personas que honran a todas las personas de afuera, pero son luz afuera y en sus casas son tiniebla. Afuera a otras personas le demuestran respeto y a su mamá, a su papá, a sus hermanos. No hay un amor, no hay un respeto, no hay una tolerancia. Entonces esas personas creyendo en Dios son peor que los que no conocen la verdad, porque están colocando la palabra de Dios por basura. Y el Señor quiere que nosotros seamos hijos entendidos y que podamos manejarnos en el amor. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos expresar la luz en nuestra casa. Sabemos que hay veces que con esta carne se levanta, somos humanos y puede haber ciertas diferencias, porque vamos a decir que no, el que diga que todo es perfecto con su familia es mentira, porque siempre va a haber ciertas diferencias, porque tenemos formas de pensar diferentes y es imposible que todo sea perfectamente, pero sí tenemos de parte de Dios la manera de nosotros mediar esa situación y tratar de mejorarla, tratar de llevar una relación sana que pueda agradar a nuestro Padre Celestial, porque es necesario honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque hay muchas personas que cuando tienen a sus mamás vivas o a su papá vivo no le dan el valor. En muchos casos se avergüenzan y los maltratan psicológica, mental y verbalmente, y eso va en contra de los principios de Dios. Entonces el día de que ya no la tienen en vida, entonces sí están llorando. Ahí sí están, ay mamita o papito, ¿por qué te me fuiste? Y cuando lo tenían vivo no fueron capaces de expresarle amor. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos expresar en nuestras casas para expresar a los demás también, porque si amamos a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestros hermanos, podemos también amar a los de afuera. Pero ¿cómo yo voy a amar a una persona desconocida si ni siquiera estoy amando ni honrando a mis padres? Por ejemplo, entonces yo invito a los hijos que tienen aún vivos a sus papás, valórenlos, denle el honor, el respeto, el lugar que ellos se merecen, porque fue Dios, a través de Dios, que lo permitió antes de la fundación del mundo, de que tú nacieras en el vientre de esa mamá, y debes honrarla, amarla, respetarla, aunque a veces ellos se equivoquen y que quieran tomar decisiones por nosotros, lo hacen es por amor. Pero nosotros debemos respetarlos, amarlos. No solamente porque le voy a dar dinero es una forma de honrarla, no. Entonces muchos le dan dinero, pero la tratan mal, le dicen malas palabras. Exactamente, mira, yo quiero acotar algo aquí, pero algo que el Padre Celestial me está poniendo en mi corazón. Ustedes saben la palabra que dice que no seamos piedra de tropiezo. Hay algo muy tremendo. Nosotros como hijos de Dios, muchas veces en nuestros hogares vivimos con otras personas, a veces vivimos con nuestros padres porque están ancianos y están a cargo de nosotros, de cuidarlos, de protegerlos, pero muchas veces ellos no están no son cristianos,
somos nosotros cristianos y nosotros tenemos ese papel tan importante de ser en ese lugar la cabeza espiritualmente hablando, pero ellos siguen siendo la cabeza de su hogar porque estamos en su casa, ¿verdad? Así es. Pero muchas veces podemos ser piedra de tropiezo por nuestro comportamiento hacia ellos. ¿Por qué digo piedra de tropiezo? Porque, ¿qué pasa? Ellos mueren. Y si ellos no vieron en nosotros el Cristo que nosotros creemos que estamos portando, no le estamos demostrando ese Cristo, entonces ellos no se arrepienten y no van a la presencia de Dios, y nosotros vamos a cargar con ese peso sobre nuestros hombros, porque no le permitimos que conocieran a ese Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando ellos mueren, no van a la presencia de Cristo. Y esa es la responsabilidad de nosotros, porque Dios nos dio a nosotros esa oportunidad de ser hijos de Dios, hijos de Él. Entonces nosotros a nuestros familiares no le debemos negar esa oportunidad de que ellos también, pero ¿cómo van a llegar ellos si nosotros tenemos un mal comportamiento, si nosotros los tratamos mal? ¿Cómo creemos nosotros que ellos van a ver a Cristo? No lo van a ver, no lo pueden ver porque nuestro comportamiento está reflejando algo que no es. Estamos siendo como los fariseos, estamos siendo hipócritas. No debemos ser hipócritas. ¿Qué debemos ser nosotros? Debemos demostrar ese Cristo verdadero, ese Cristo que perdona. Muchas veces no estamos de acuerdo con otras personas, pero ¿qué pasa? Nosotros debemos tener el entendimiento, pedir la sabiduría de Dios para poder saber explicar y saber demostrar a ese Cristo, que no es un Cristo de religión, es un Cristo que debe reflejar en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, no aprender cosas vanas, o sea, hay cosas que de repente tú sabes tanto. O sea, vamos a Pablo, que Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, pero ¿qué le pasó a Pablo? Pablo tuvo que ser deslastrado de todo ese conocimiento humano para que conociera el Cristo verdadero, y es el Cristo que debemos portar nosotros. Hay muchos que hablan de la boca para afuera, de que no tenemos que mostrar el Cristo, pero es vano, es hipocresía, lo dicen como una apariencia de piedad para que los demás vean, ay sí, mire, pero ¿cómo son en su casa? ¿Cómo tratan a sus familiares? Si los tratan igual que tratan a los demás, están haciendo hipócritas, entonces están demostrando un Cristo que no es el mismo Cristo de las Escrituras. Vamos a Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Jesús entregó la vida por ti, por mí, por él y por cada uno de los que lo reciben. Y Él está mandando que los esposos deben amar a sus esposas, así como Jesús dio la vida por la iglesia. Así los esposos deben ser con sus esposas. Ya nosotras nos mandaron a respetarlo, pero la responsabilidad de amarnos se la dieron fue a los hombres. Nosotros debemos respetarlo y eso es parte del amor, pero a ellos les dio la responsabilidad de cuidarnos como una rosa frágil, algo con delicadeza. ¿Cuántos esposos no son ásperos con sus esposas? El Señor no quiere que sean así. Pueden haber diferencias porque, como lo dije anteriormente, siempre va a haber diferencias porque no todo el mundo piensa igual, y tampoco en los esposos hay veces que hay diferencias, porque lo que yo creo que está bien yo estoy bien, para mi esposo no, o al revés, pero hay que analizarlo, equilibrarlo y alinearlo a Cristo y tomar una decisión. En mutuo acuerdo. Pero los esposos deben amar. Si aman a Cristo, así deben amar a sus esposas también. Entonces, eso es lo que Dios Padre nos está hablando en esta noche, nos está ministrando.
sobre el amor a los necesitados. Debemos expresar ese amor genuino, no de las palabras de la boca para afuera y por dentro hacemos todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Exactamente. No tengo nada que acotar porque prácticamente de lo que acabas de decir era lo que Dios me estaba ministrando a mí, pues respetar a nuestras esposas, darles el lugar que les corresponde. ¿Cuál es el lugar que les corresponde? Es ese lugar de ser algo frágil, que es frágil. Tú agarras, tú tienes una copa y préstamela. Ajá. Tú tienes esta copa. Esta copa representa a la mujer. Tú quieres tomarte un trago de esta copa. Bueno, te sirves el trago y lo tiras al suelo y se parte. ¿Tú vas a poder disfrutar el trago? No lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque ya has maltratado el frasco donde venía ese trago. O sea, así es la mujer. Tú quieres disfrutar de tu esposa, que tu esposa sea esa mujer amorosa, cariñosa, que te respeta. ¿Cómo debes tratarla tú a ella? Como esta copa, porque yo no la voy a lanzar. Si yo la lanzo se parte. Es lo mismo, si como trates a tu esposa, así ella te va a tratar a ti. Realmente, nosotros debemos hacer de esa forma, tratar a nuestra esposa como si fuera a nosotros mismos. Y no ser áspero, como decía mi esposa, porque, o sea, ¿cómo quieres tú ser tratado? Con amor, con cariño. Entonces así debes tratar tú a tu esposa, en este caso hablando, pero así puedes ser con los demás también. Así es. Pero eso es como un mandamiento que Dios nos entregó, y ella es algo que Dios te entregó. Dios te entregó para que lo cuides, lo respetes. Así con nuestros hijos. Pero nosotros los hombres tenemos un rol muy importante dentro de la familia. Nosotros tenemos ese rol de ser la cabeza. Pero el ser la cabeza no quiere decir que nosotros somos lo que mandamos. No es esa forma. Nosotros aquí en un matrimonio mandamos los dos por igual. Pero ¿qué pasa? Dios nos da esa responsabilidad a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, yo tengo una idea de hacer algo, entonces yo lo comparto con mi esposa antes de hacerlo. Entonces mi esposa me dice, ok, vamos, sí me parece, está bien, vamos a hacerlo. Y las cosas salen en el mutuo acuerdo de los dos. Y ninguno se va a sentir como que aislado, que nada más él toma las decisiones y yo estoy pintada en la pared. No es así. Debe ser el mutuo acuerdo. Claro, esto no es fácil, como yo lo estoy diciendo, no es fácil, pero es un consejo que debemos hacerlo de esa manera. Quizás tú ahorita, como esposo, no tienes ese trato con tu esposa, pero en este momento Dios me está usando a mí para decirte que tu esposa es un vaso frágil. Trátala como ese vaso frágil. Así. Entiende que ella eres tú, somos uno solo, así como es la iglesia, es una sola, no es una estructura, es uno, pero ella es una iglesia, yo soy otra iglesia, pero al final es una sola, porque ahí se representa a Cristo, que es uno. Todos somos uno, eso lo debemos entender. Así que no debe haber divisiones, debe haber siempre unidad. Vamos a continuar en Juan 19, versos 26 y 27, donde dice: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto que en el verso 26 lo que dice
él entregó a su mamá a un discípulo que él amaba. Fue cuando lo estaban Exactamente, crucificando. porque él sabía que él ya no iba a estar físicamente con su mamá. ¿Y qué hizo? Él lo dejó como que para que cuidara y para que velara por ella, porque él sabía el sufrimiento que tenía su mamá por verlo partir de esa manera. Entonces él no la dejó sola, la dejó acompañada. Mira qué hijo tan hermoso, ¿verdad? Así deberíamos ser todos con nuestras madres. El día que nosotros vamos a partir, no digamos a otra vida, la vida eterna, que nosotros, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, al menos que estemos en un peligro y ahí. Pero nosotros que vayamos a irnos de un lugar a otro, dejar a alguien a cargo, o decirle, mi mamá se va a quedar sola, aquí tienes a alguien que ella cuente con esa persona, porque uno no va a estar cerca de ella. Entonces vamos al verso 27 y dice, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Mira, qué hermoso, porque ese discípulo hizo lo que él encomendó. Él agarró, la tomó como una madre, que no salió del vientre de ella, pero él la tomó como una madre porque él estaba representando el amor también, porque él también, así como Jesús lo amaba, él lo amaba igualmente. Entonces este mandato que él lo estaba haciendo con amor, no era por compromiso, era porque quizás este discípulo no tenía madre, pues, que se me vino, no tenía madre, y bueno, la tomó como su madre, pues. De hecho, el discípulo que tiene el nombre del discípulo amado es Juan. Él fue que tomó a María como su mamá y María lo aceptó a él como su hijo. Él amaba sin nada que esperar. Y de hecho, en uno de los libros en el Nuevo Testamento donde más se habla del amor es en las cartas de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, aparte las de Pablo, pero ahorita estoy hablando específicamente de Juan porque está allí en ese acontecimiento de recibir a María como su mamá y llevársela a vivir. No fue tanto que le daba, sino se la llevó a vivir como su mamá. Por lo menos en mi caso, mi mamá partió con el Señor y ella, como antes de morir, porque no sabía tampoco, porque fue algo que no lo esperábamos, ella me dejó a cargo, mi papá. Exactamente. Y ahora sé que eso fue que Dios se lo puso a ella. Ella me decía, ella en sus planes pensaba era que se iba a ir para Italia o España, donde están mis hermanos residiendo en la actualidad. Lo menos que ella se imaginaba que se iba era con nuestro Padre Celestial. Ella me dijo, yo me voy, pero ustedes se quedan con su papá. Y leyendo e instruyéndome en las palabras de Dios, yo fui obediente a esa parte de Dios, de hacerme cargo de mi papá. Porque mis hermanos no pueden estar físicamente con él, pero me tocó a mí esa responsabilidad como hija de Dios y lo he aceptado. Así es. Ahora vamos con el tercer punto de cómo demostramos amor al necesitado, es prestando servicio a nuestro prójimo. ¿Sí ven cómo iniciamos? Con nuestra familia, con nuestro prójimo. El Señor, siempre hay un orden.
No podemos hacerlo todo si no hay un orden de Dios altar, no. Primero era la palabra, enseña a amar y a servir a los demás. Después empieza que debemos servir a nuestra familia y ahora debemos servir al prójimo, porque Dios no lo ve bien cuando nada más servimos al prójimo y no a nuestra familia. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago era el hermano de Jesús, era el hijo de María y de José. Él está diciendo que la religión pura no es las denominaciones de iglesia. La religión pura y verdadera que es la que uno expresa a través de ayudar a los huérfanos, a los necesitados. Eso es. Muchas personas no, que ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Está en Santiago, es ayudar al prójimo. Cuando nosotros le damos al prójimo sin nada a cambio, con el amor, nosotros ahí estamos demostrando la religión verdadera. Eso es el significado de la religión, no como nos han mal enseñado que la religión católica, la religión cristiana, la religión musulmana. No, eso no es religión. Esas son denominaciones religiosas, pero no es la religión verdadera. Y aquí a Santiago se le dio la revelación de lo que significaba, cuál era la religión verdadera. Exactamente. Y en Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Allí, Pablo le está diciendo que Dios es un Dios justo. Él no es injusto. Él ve cuando nosotros servimos a los demás. Él ve la actitud de nuestros corazones. Él ve cuando nosotros de verdad servimos para agradar a Dios. Servimos para satisfacer las necesidades de esas personas. Y también sabe cuando lo hacemos para que, ay, me miren a mí, mira lo que yo hago. Le doy comida a los... No, porque si yo estoy llamando a eso, esa es mi recompensa. Yo no quiero una recompensa humana, yo quiero la recompensa de Dios. Así es. Que es la que trae la paz, el amor, el gozo. Esas son las recompensas que yo quiero. Y no son aquí en la tierra, es allá en el paraíso. Exacto. Acumulemos tesoros en los cielos. Así es. No aquí en la tierra. Así es, que es tremendo este mensaje de esta noche. Cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Padre Celestial, Él hace las cosas. Porque recuerda que somos edificadores y nosotros debemos llevar un hilo constructor, debemos ser buenos edificadores. Si yo estoy en una obra, primero tienen que formarse el fundamento, la base fuerte para que la casa no se caiga. Entonces nosotros vamos, como Él nos va ministrando, vamos nosotros trabajando, porque este programa no es de nosotros, es de Dios. Lo hacemos para Dios y por Dios. Exacto. Y para cada uno de ustedes y también para nosotros, para ser edificados mutuamente. Entonces vamos a Levítico 19:34, donde dice: trátalos como a israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Y continuando la palabra en Levítico 19:34 dice lo siguiente: trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Esta palabra se la estaban dando nuestro amado Padre Celestial a Moisés cuando le dio los mandamientos.
Él lo estaba mandando a que amara a ese pueblo, porque así como a él vivió en Egipto y Dios lo cubrió, y él vivió en Egipto como si fuera de Egipto, así él tenía que tratar a los extranjeros, tratarlos Amén. de esa Así forma. O sea, qué tremendo, ¿no? Si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y Dios nos permite salir a otra nación, y en esa nación vivimos un tiempo, y las personas con las que convivimos, Dios permite que sean personas que nos traten bien, que nos den al ojo, que se comporten de una manera especial con nosotros, y nosotros regresamos a nuestro país. ¿Cuál es el deber de nosotros si llega un extranjero a pedir nuestra ayuda o a nuestro país? Servirle de la mejor manera, quizás hasta mejor como fuimos tratados nosotros. Esto es lo que está diciendo él ahí, pues que nosotros a los extranjeros lo debemos tratar, fíjate que dice, como a israelita. O sea, porque Dios con Israel tiene un pacto, y aquel que trate a Israel es bendecido. Y Pues. al que lo maldice también es maldito. Exactamente. Entonces debemos ser como Dios está hablando en esta palabra. Así es. Y vamos a Gálatas 5, del 13 y el 14. En el 13 dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, en la libertad, usen la libertad para servir a otros por amor. Qué tremendo. Esta es una palabra que se le estaba dando a los Gálatas después del antiguo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Él le estaba diciendo que nosotros somos libres, ¿verdad? Quizás cuando era la ley, éramos siendo... no éramos libres. Nosotros teníamos que cumplir todas esas leyes, que eran 666 leyes, más los mandamientos. Era algo que si no cumplíamos una, éramos condenados. Entonces, ahora que Cristo todos los mandamientos los redujo a 2 mandamientos solamente, no quiere decir que vamos a vivir en libertinaje, hacer lo que nosotros queramos, sino que debemos seguir un patrón. O sea, ese patrón es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso encierra todos los mandamientos, porque tú para amar a Dios y amar al prójimo no debes robar, no debes matar, no debes cometer adulterio, no debes desear a la mujer ajena, y todo esto lo encierra esos 2 mandamientos. Y el pueblo de Gálata no habían entendido lo que significaba el nuevo pacto, y ellos estaban todavía en el antiguo pacto de la ley, y era eso lo que Pablo estaba tratando de hacerlos, a que entendieran que ya vivíamos no como esclavos, porque la ley nos esclaviza a ese sistema de que no tengo que caminar recto, porque si incumplo una de las 600 leyes más los 10 mandamientos estoy mal. En cambio, en Cristo tenemos la libertad, pero no el libertinaje, como lo estabas diciendo. Una cosa es tener la libertad en Cristo, y otro es aprovecharse de la gracia que nos ha demandado nuestro Padre Celestial. O sea, ahí él estaba como, no, viva en libertad. Exactamente. Aquí vamos a leer en el verso 14, que ya hablamos parte de lo que dice aquí. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, el que estábamos hablando: amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo principal. Fíjese que aquí dice es amar a tu prójimo como a ti mismo. También debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero primeramente debemos cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Porque
yo puedo decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, yo lo amo. Ajá, pero la trato mal a ella. No estoy amando al prójimo. ¿Y quién está dentro de ella? Cristo. Cristo. Entonces no estamos amando a Dios. Así es. Eso es lo que quiero tratar de explicarle. No es que, o sea, para que entiendan eso, no es que yo estoy diciendo que no, vamos a amar al prójimo y a Dios de segundo. No, Dios está de primero. Pero para que Dios esté de primero, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así es. Porque tú mismo no te vas a hacer daño, tú no vas a agarrar y te vas a dar un golpe. No, porque vas a sentir dolor. Cuando maltrates a otra persona, tienes que sentir dolor también. De eso es lo que se trata aquí. Si tú dices que tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando tú le hagas daño, tú vas a sentir un dolor dentro de ti. Así es. Por eso, porque se está cumpliendo lo que dice aquí. Así es. Y el cuarto punto es prestando servicio a nuestros enemigos. De esta forma estamos expresando amor a los necesitados, cuando lo amamos y le prestamos ayuda al que nos hizo daño, a lo que nos decepcionó, nos defraudó en un tiempo atrás. Tenemos que, si llega a nosotros, prestarle la colaboración. Así es. En Mateo 5:44, que dice Jesús, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús, recuerden que en el antiguo pacto decía ojo por ojo, diente por diente. Aquí no, aquí Jesús le estaba diciendo, ama a tus enemigos e inclusive ora por los que te persiguen, para que por la misericordia de nuestro Padre Celestial, esas personas cambiaran la actitud que venían en contra de nosotros. Y en Deuteronomio 28:4-8 dice, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Eso era en el Antiguo Testamento. Allí ellos tenían que servir al enemigo porque era algo mandado por Dios, y que si no lo hacía iban a ser castigados. Eso era en el pacto antiguo, pero que también tiene que ver con lo que estamos hablando, que debemos también servir a nuestros enemigos y ellos van a quedar sorprendidos. Pero si yo le hice daño en el pasado, que yo tenía dinero y ellos estaban mal, y de pronto esa persona, por cuestiones de vida, pasaron a no tener nada, y los que no tenían a tener, de darle la oportunidad de trabajar, un ejemplo, ellos van a quedar, pero ya va, si yo los maltraté, los traté, y ahora ellos me están ayudando sin nada a cambio. Exactamente. Te puedo decir algo, que nosotros también orar por las personas es un servicio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú ames a tu enemigo, al que te hizo daño, como lo puedes amar. No es que vas a venir y lo vas a abrazar y le vas a... No. Ese servicio también, entendiendo la palabra lo que dice, ese servicio es cuando esa persona te hizo daño y tú no vengas y vengas a hacerle daño también como para defenderte. No. ¿Qué haces tú? Me hizo daño, me aparto, pero oro para que esa persona cambie la actitud, sea una persona diferente. Entonces debemos amar a nuestro prójimo y amar a nuestro enemigo, sirviéndole en oración. Bueno, quiere decir que puedes también, de repente necesite de tu ayuda, necesite un dinero y tú lo tengas, tú se lo das sin esperar nada a cambio, y entender que Dios trabaja de esa forma. Dios no va por el que está sano, Dios va por el que está enfermo. Así es. Y continuando en la palabra, en Proverbios 25:21, leemos, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber.
Aquí nos está respaldando la palabra con lo que acabamos de comentar, que nosotros debemos ayudar a nuestros enemigos cuando tengan alguna necesidad y que esté a nuestro alcance, ayudarlos sin esperar nada a cambio, sin recordarnos que nos hizo daño, porque acuérdense que el único que es ese juez y el único que nos va a juzgar es nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar en Lucas 10:33, donde dice: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Sí, es cierto, él pasó por un lugar y vio a un hombre que estaba tirado, y sintió amor en ese momento por el prójimo. Compasión es amor también. Y quiso demostrarle amor con cómo, ayudándolo. Estaba tirado en el suelo, le levantó, lo recogió, le dio alimento. Así es que Dios quiere que nosotros seamos con el prójimo. No solamente con el prójimo que tenemos al lado, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros amigos, sino con personas que de repente tú ves en la calle y tú tienes dinero en tu bolsillo y te pide, dale sin pensar que se lo va a disfrutar en esto, en lo otro. No, dale sin tú querer saber en qué lo va a usar. Si te estás pidiendo, dale. Así es. Si tú no tienes dinero para darle, bendícelo, no hagas más nada sino bendecirlo. Puedes orar por él, si hay la oportunidad, si se puede en ese momento. Si no, se lo encomiendas a Dios. Vamos al verso 34, en donde dice: se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Así es. Fíjense qué tremendo, que no solamente lo ayudó, no solamente lo curó, sino que le prestó, le untó aceite, o sea, le sirvió como de enfermero, o sea, lo curó, lo cuidó y lo dejó en un lugar para que durmiera, para que descansara en una buena cama, en un lugar. Qué tremendo es esto, ¿no? Así es. Y era alguien que él no conocía. Él pasó, lo vio, lo recogió y le hizo la obra. Expresó allí el amor. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra, la verdadera obra es esa. Así. No quizás de repente haciendo una actividad por hacerla, sino hacerla con esa convicción, con ese amor, que tú sientas que es algo que tú, si lo dejas de hacer, te sientas mal. Así. Entonces, hazlo con eso, con esa necesidad de dar amor. Así es. Bueno, y el quinto punto es las bendiciones de ayudar a los demás. En Lucas 22:27, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Allí Jesús le estaba hablando a sus discípulos. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Ahí el importante era Jesús, era el que se sentaba a la mesa, pero le dice, pero no en este caso, o sea que no en todos los casos se cumple como está en la palabra, por decir que el rey es el que tiene la plenitud, la autoridad. No, en ese caso él quería demostrar de que él como rey también podía servir y que era mayor que inclusive él sentado allí en la mesa, porque estaba sirviendo, estaba dejando su autoridad como monarca, como rey no como ámbito natural, sino el rey del reyes en el ámbito espiritual, para él
servir. Exacto. Le lavó los pies a los discípulos, ayudó, hizo tantas cosas que para los judíos no lo veían como el rey, como el hijo de Dios. Exacto. Pero él lo hizo para demostrarnos que nosotros, que si queremos ser importantes en el reino de Dios, tenemos que servir. Servir, y a medida que nosotros servimos, vamos recibiendo también. O sea, es dando y recibiendo. Y un día yo, cuando me toque yo estar tranquilo, y otro va a servirme. Pero si Dios quiere que nosotros seamos servidores de Él, servir a las personas, servir es ayudar, servir, demostrar, como lo hizo María y Marta, que ungió los pies de Jesús, María. Mientras Marta estaba sirviendo en la parte de la comida, María estaba sirviendo a Jesús, pero en la parte espiritual, que lo ungió con un perfume carísimo, que Judas se molestó, porque ¿cómo estás desperdiciando eso? Porque no lo entendía. Exacto. Pero eso era una manera de servir a María. ¿Por qué? Porque María estaba agradecida de Dios, estaba agradecida de Jesús o de Yeshua, porque Él la había perdonado y le había expresado el amor, porque cuando muchos la condenaron porque la querían apedrear, Él le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Anda, vete y no peques más. Él no la condenó. Y Él dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces María estaba agradecida con Jesús. ¿Y cómo fue la manera de que ella sirvió? Ungiéndole los pies a Jesús. Exactamente. Y es algo que Dios nos manda, que seamos agradecidos, hijos servidores de Cristo. Y en Mateo 25:40, y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Allí está otra vez hablando Jesús en parábola. Le está diciendo que cuando nosotros servimos al que uno cree que es un insignificante, ay no, el que no tiene nada, un indigente, un niño huérfano, un ancianito, que es insignificante según para uno, pero para Dios no es insignificante, para Dios es importante. ¿Y qué dice? Que cuando lo serviste a Él, no lo serviste a Él solamente, me serviste a mí, porque dentro de Él estaba yo, la esencia estaba con ellos. Entonces es importante, y eso nos bendice de manera espiritual. Y muchas veces esas bendiciones nos llegan también en el ámbito natural, en la finanza. El Dios es soberano y Él obra, pero las mejores bendiciones son las espirituales. Y en Tito 3:8 dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Así es. ¿Cuáles eran las enseñanzas? Ayudar al prójimo, hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Esto eran las enseñanzas que quería la carta que se le estaba enviando a Tito, que él tenía que decirle a la gente que le iba a predicar que tenían que ser buenos, ayudar a los prójimos, ayudar al necesitado, ayudar a todo aquel que tuviera alguna necesidad. Entonces, esto es algo... imitadores de Cristo. Exactamente, algo tremendo, porque es lo que Cristo hizo, es lo que nosotros debemos hacer, y cosas mayores que Él, porque Él en su corto tiempo, Él pudo hacer muchas cosas que no están plasmadas en la Biblia, pero Él dijo que nosotros haríamos más, pero no por nuestra cuenta. Así. Él a través de nosotros. Así. Todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos nosotros, Es Él. es Él a través de nosotros. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nosotros
le permitimos que use nuestra humanidad Así es. para Él manifestarse, que es algo diferente. Porque si nosotros no permitimos, Él no hace, porque Él es un caballero. Así es. Y Él, si nosotros no le permitimos la entrada, Él toca hasta que nosotros le abramos Así la es. puerta. En Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás, Así. pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cómo es aferrarse a su vida? Es pensar en mí mismo, en mí, todo para mi beneficio, todo para mí y nada para los demás. Así es, es egoísta. Entonces no estás entregando tu vida, porque tú estás cuidando tu vida. En cambio, si tú te entregas por los demás, los ayudas, una persona que está pasando por decir algún problema o alguna situación fuerte, tú te metes así tú es. vayas a ser un poco afectado, pero tú estás entregando tu vida, salvando la vida de un animal, de un perrito. Estás tú, ese tiempo que tú puedes hacer otra cosa, tú estás invirtiéndolo en el reino de Dios, Así es. porque los animales también son de Dios, Así no es. solamente las personas. Los animales también hay que cuidarlos, Así es. quererlos. La naturaleza, las plantas. Poniendo de ejemplo, un perro. Hay animalitos que nos pasa a nosotros muy constante. Vemos animalitos y le hacemos cariñito porque a nosotros nos nace eso. Nosotros tenemos ese amor hacia los animales, más que todo hacia los perritos. Que cuando hay perritos por aquí que cuando nos ven se emocionan de tal manera como que si nosotros viviéramos con ellos. A veces pasan días que no los vemos, pero cuando nos ven Se se emocionan de una manera como si fuera un ser humano. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros no pensemos en nosotros, en los demás. Cuando nosotros hacemos por los demás, Dios hace por nosotros, Así Dios es. suple nuestras necesidades, porque nosotros estamos dejando que nuestro yo mengue y crezca Cristo en nosotros, porque así era Cristo. Cristo no vivía para Él vivía para todos nosotros. O sea, así debemos ser. Así es. Ya para finalizar la impartición de esta noche, vamos a Mateo 27:37. Dice, encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús padeció, fue humillado, criticado, recibió la pena de muerte más indignante, porque el que era colgado en un madero era maldito. Él se hizo maldito para darnos la bendición de la vida eterna. Nosotros tenemos que saber honrar ese sacrificio que hizo nuestro Padre a través de Yeshua, a través de Jesús, el Mesías. Y para los romanos y para los judíos de esa época era una vergüenza, porque creían que él se estaba auto llamando rey, y lo hicieron de una forma humillante, con desprecio, y no sabían que se estaban condenando ellos mismos, los judíos, con eso, pero era parte de lo que ya estaba escrito, que ellos no lo iban a reconocer. Y a través de que los judíos no creyeron en Jesús, los que éramos gentiles, ahora también tenemos parte en el reino de Dios como coherederos. Gracias a ese plan de nuestro Padre Celestial, porque al principio todo era para el pueblo de Israel, pero por gracia, cuando Jesús vio que muchas personas de otras regiones tenían más fe que los judíos, eran más agradecidos que los judíos, intercedió ante nuestro Padre Celestial para que a través de ellos
nosotros también pudiéramos recibir, a todo aquel que reconozca a Jesús, pudiéramos recibir parte de la heredad. Nosotros somos pueblo santo, nación adquirida. ¿Por qué? Porque no le pertenecíamos, pero por gracia pertenecemos a Él. Entonces, ese fue el sacrificio que hizo. Nosotros tenemos que valorarlo, no lo podemos poner, tirarlo a la basura. Tenemos que tener esa convicción de que Él nos hizo coherederos juntamente con los judíos. No somos judíos, pero somos la nación adquirida. Somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, un pacto mejorado. Y en el verso 38, con Él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. De hecho, uno de esos personas o revolucionarios eran que iban en contra de las leyes de esa época, del antiguo pacto. Fueron crucificados por no cumplir las leyes. Uno de ellos igualito se burlaba y decía, ay, mira, que el rey no se puede salvar a sí mismo. Pero hubo uno de ellos que sí pudo entender y darse cuenta de que Jesús era el Mesías, y le dijo que lo perdonara y que se acordara de él cuando él estuviera en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estás conmigo en el paraíso. Lo perdonó en ese momento, aunque él había ido en contra de las leyes de Dios, pero en ese momento reconoció y tuvo la humildad de decirle al maestro, acuérdate de mí, Señor, cuando tú estés allí en el paraíso. Y el otro, no, como que tú estás loco, no estás creyendo a alguien que no se puede salvar a sí mismo. Entonces allí él recibió una bendición espiritual. Los dos murieron y ese revolucionario se fue con Jesús, porque así lo dijo Jesús, mientras que el otro no, porque no creyó. Entonces es fuerte cuando vemos todas estas historias para reflexionar, para meditar, ¿verdad, David? Sí, Marley, es verdad. Yo recordando lo que habíamos dicho al principio de esta transmisión, que hasta el último momento Dios espera que nosotros nos arrepentamos. Eso fue con lo que pasó con el revolucionario. Él en el último momento reconoció a Cristo como el suficiente y su único Salvador y creyó en Él, porque Él le dijo que se acordara de Él cuando estuviera en el paraíso, porque Él ya había reconocido lo que era Cristo, ya lo había reconocido como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y fue perdonado en ese momento. Entonces, no es Dios espera hasta el último momento. O sea que no esperemos nosotros hasta el último momento para arrepentirnos. No esperar eso, sino hacerlo. Porque si tú te arrepientes y vas a Cristo, tú empiezas a accionar de manera como accionaba Cristo, tú vas a tener la salvación, pero vas a disfrutar de galardones, vas a disfrutar de cosas bellas y hermosas ya en el cielo, en la tierra celestial que nos tiene el Padre. Es eso, pues. No esperemos hasta el último momento para arrepentirnos, para pedir perdón. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta noche tan hermosa, donde hemos sido ministrados de cómo debemos expresar el amor a los necesitados, donde tuvimos la oportunidad de estar con el pastor Humberto Pinto, entrevistándolo y viendo la labor tan bonita que hace. Todavía hay personas
que están haciendo la voluntad de Dios y que el amor no se ha enfriado para ayudar a alguien necesitado, y que cuando ellos ponen a Dios por el primer lugar, Él es nuestro proveedor y llegan las provisiones del norte, del sur, del este y del oeste. Cuando Él coloca fundaciones sin fines de lucro para ayudar a todas las personas que lo necesitan, Él es el que sustenta esas fundaciones, esos lugares donde esas personas son acogidas, donde reciben alimento a diario, natural y espiritual, donde reciben ropa, calzado, medicina, reciben el amor y la atención que no recibían antes, porque muchos estaban en condiciones de calle, otros se les murieron sus familiares y no tenían parientes cercanos y quedaron solos, abandonados, y que otras personas los puedan dar ese amor. Es algo que proviene de nuestro Padre Celestial, David. Sí, es verdad. En esta noche Dios puso en mi corazón cerrar con una oración. Así es. Vamos a orar primeramente por el pastor Humberto. Así es. Comenzamos a orar, Padre Celestial. En esta noche te damos gracias por la vida del pastor Humberto. Señor, síguelo llenando cada día más. Síguele dando esas ideas creativas que tú le has dado a él para contribuir a tu reino. Bendice su vida, bendice la vida de sus hijas, bendice la vida de su esposa. Amén y amén. Hemos finalizado esta transmisión del día de hoy, de esta noche. Le damos gracias, Padre Celestial, por todas las añadiduras que has entregado a Noche de Vigilia. Te damos gracias por este programa, te damos gracias porque tú cada día vas a seguir añadiendo personas a contribuir a tu reino a través de este canal, a través de este programa, y que cada día vamos a ir creciendo conforme a tu voluntad. Y gracias porque tú eres el que nos das esa sabiduría, eres tú hablando a través de nuestras bocas. Te bendecimos, te damos gracias. Feliz noche, hasta un próximo programa. Hasta la próxima, Dios los bendiga a todos, los amamos en el amor de Cristo. Se despide Noche de Vigilia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:42. Síguenos a través de YouTube, Instagram y TikTok.